Hola chicos, ¿problemas de qué? De todo. Es decir, aquí ya no van a ser ni de sistema métrico, ni de mezclas, ni de tanto por ciento, no, puede salir de todo. ¿Por qué? Pues porque en la vida no siempre encuentras una cuestión separada. Esto trata de esto, no. Aquí esto trata de todo, hay que saber de esto y de esto y de esto y de esto. Bueno, pues estos problemas responden a eso. Cuando tú digas, voy a hacerme un test, a ver cómo van mis mates en la vida real, puedes coger esta serie. ¿Por qué? Porque en esta serie encontrarás de todo. Por eso le hemos llamado problema de todo. Totus es todo. Problema de tot. El uno. Pero como van a venir una serie de problemas semejantes, donde intervienen la suma y la diferencia de dos cantidades y qué relación existe entre la suma y la diferencia, vamos a hacer un repasillo de qué relaciones hay entre la suma y la diferencia de dos números. Lo vamos a hacer por vía de ejemplo. Cogemos dos números. Por vía de ejemplo, cogemos dos números, uno el 12 y otro el 10. ¿Cuál será su suma? Pues su suma es 12 más 10 igual a 22. ¿Cuál será su diferencia? Diferencia 12 menos 10 igual a 2. Es decir, entre la suma y la diferencia, ¿qué relaciones tienen respecto a sus originantes? Bueno, pues muy interesante. Mira, si coges la suma, es decir, 12 más 10, que es la suma, y le añades la diferencia, que es 2, mira que da 12 y 10, 22 más 2, 24. Oiga, qué curioso. Mire, 24 es el doble de la suma. No está mal. O sea, que si a la suma de dos números le sumo además su diferencia, me va a dar el doble de el primero, que he dicho yo el doble de la suma, no. El doble del grande, sí. El doble del grande, el doble de 12. Te repito que me he equivocado al decírtelo la primera vez. Sumando la suma más la diferencia nos da el doble del grande. Vamos a ver ahora. Segunda cosa, si a la suma de los dos, en vez de sumarle la diferencia, se la resto. ¿Qué da? 12 más 10, 22, 22 menos 2, 20. Hombre, mire, ahora es el doble del pequeño. Antes era el doble del grande, si sumábamos la diferencia, y ahora es el doble del pequeño. Repasando, la suma de dos números, si le suma su diferencia, da el doble del grande. A la suma de dos números, si le restas la diferencia de los dos, da el doble del pequeño. Bueno, eso lo hemos hecho por vía de ejemplo. Por si crees que, hombre, pero eso será solo en un ejemplo, a lo mejor en todos no se cumple, tienes razón de sospecharlo. Vamos a demostrarlo ahora, a ver si da lo mismo, por vía gráfica. De gráficos, que vienen muy bien para todos los problemas de matemáticas. Los gráficos estos lógicos que nos inventamos al momento son muy buenos. Miren, tú imagínate, tenemos un número grande, un número menor, pequeño, y tenemos, si pasamos por aquí, este trocito, que lo separamos aquí,
sería la diferencia. Claro, si del grande quitas el pequeño, ¿qué queda? La diferencia. Vamos a llamarle a este el grande y vamos a llamarle a este el pequeño. Y esto la diferencia. Pues mira, si a la suma de los dos, sumando los dos, voy a poner aquí el grande sobre esta línea, agarro este trozo y lo traigo, mira, para que lo hagamos mejor, vamos a transportar con el cordel. De aquí hasta aquí, ese sería el grande. Sumamos el pequeño. Sumamos el pequeño. Grande más pequeño. Pues fíjate, si ahora sumo la diferencia, es decir, a la suma de los dos añado la diferencia, cojo la diferencia y la añado. ¿Qué es todo esto? La suma de los dos más la diferencia. Pues bueno, ¿recuerdas que este grande tenía esta línea aquí? Pues a este grande se la voy a poner. Si esto es un grande, es que esto es otro grande. Entonces, la suma de los dos más la diferencia que nos ha dado un grande más otro grande. Es decir, nos ha dado dos veces el grande, que es lo mismo que habíamos obtenido de la otra manera, por vía de ejemplo. Vamos, en vez de sumar, a quitar. Vamos a quitar la diferencia. Teníamos la suma de los dos, grande más pequeño, y de aquí hay que quitar la diferencia. De aquí hay que quitar la diferencia. Imagina por un momento que esta rayita discontinua, en vez de ponerla aquí, la he puesto aquí. Es decir, que este grande le dibujo la diferencia aquí. Sigue siendo el grande más el pequeño. Lo único que he dibujado aquí, la diferencia que había entre los dos. ¿Qué tengo que hacer ahora? De la suma quitar la diferencia. O sea, de esto que es la suma, tengo que quitar la diferencia. Claro, la diferencia se la puedo quitar o por este extremo o por este. Con la particularidad de que si se la quito por este, me estoy cargando la diferencia que estaba aquí. Es decir, la suma menos la diferencia. ¿Qué me ha quedado? Me ha quedado esto. ¿Y esto qué es? Pues dos veces esto, igual que esto, dos veces el pequeño. O sea, la suma de dos números menos su diferencia es el doble del menor, el doble del pequeño. Y por último, para los que no se dejan convencer con vías de ejemplo ni con dibujitos, pues vamos a recurrir a la señora álgebra. Vamos a ver si sale lo mismo o no sale lo mismo. Para no esperar, seco con la gamucita. Y alguno, si es la primera vez que me ve, dirá: este es el profe de los pañitos. ¿Para qué tanta cosa? Bueno, es fácil. Trabajando con tiza,
me encanta. Un inconveniente es el polvo que haces, que lo llenas todo donde estés de polvo. Entonces, primero atrapo el polvo con un trapo mojado, se queda aquí el polvo. Claro, como se queda un poquito mojado, o lo dejo secar, que se evapore, o si tengo prisa, pues paso un trapo seco. Y así no se levanta nada de polvo. Muy bien, por vía de ejemplo. Tenemos dos números. Al primero vamos a llamarle G, grande, y al segundo vamos a llamarle P, pequeño. A la suma de los dos, llamémosle S, y a la diferencia de los dos, o sea, suma, será grande más pequeño, y a la diferencia será grande menos pequeño. Bueno, cogemos estas dos cosas y pongámoslas así, al revés, este término delante, grande más pequeño es la suma, grande menos pequeño es la diferencia. Hasta ahora, súper lógico. Sumemos estas dos igualdades, término a término, y diríamos, grande más grande, pues dos grandes. Pequeño menos pequeño, se va. ¿Qué ha quedado? Aquí, suma más diferencia. ¿No es esto lo que nos había dado los anteriores? Que era que la suma de dos números más la diferencia es igual al doble del grande. Sí. Vamos a repetir la jugada, pero en vez de sumando estas dos igualdades, restándolas. Restándolas, y nos va a dar lo siguiente. De toda esta, quito esta. Quitar esta significa cambiar todo de signo para restar. Así que lo que es más G, esto estaba tachado de antes, lo que es más G pasa a ser menos G, lo que es menos P pasa a ser más P, y lo que era más D pasa a ser menos D. Y ahora ya digo, G menos G, se va. P más P, 2P. Suma menos diferencia. Suma menos diferencia. Nos lo están diciendo. Si de la suma quitas la diferencia, obtienes el doble del pequeño. Acuérdate de esto porque ahora vendrán a continuación varios problemas, varios ejercicios donde tengamos ya que aplicarlo. ¿Estamos? Venga, hasta luego.